El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia Corán Deo. Para más información, vaya a la página de internet www.iglesiacorandeo.org. Primera de Juan, capítulo 3, versos 19 al 24. La palabra de nuestro Señor dice: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Oh bendito Señor, háblanos en este día, transfórmanos y dirígenos para tu gloria. Amén. Todo niño tiene la necesidad de ser amado y tiene la necesidad también de saber que es amado, aún en medio de la necesaria disciplina, aún en medio de esos momentos donde nosotros tenemos que ponernos firmes y serios con ellos. Ellos necesitan saber que le amamos. Por eso es que el padre no reprende o no castiga a su hijo con coraje, porque junto al castigo tienen que venir palabras de afirmación de que son amados. A lo interesante es que también en la vida espiritual todo ser humano tiene la necesidad de saber de que Dios le ama. Todo ser humano tiene la necesidad de saber de que en Dios está seguro, especialmente en esos momentos cuando el Señor ve necesario que seamos disciplinados. ¿Verdad que sí? Lamentablemente hay muchísimas malas doctrinas y hay muchísimas mentiras de Satanás que ponen dudas en la mente del hombre y ponen dudas en el corazón del hombre. Y muchas veces escuchamos de personas que hablan de la duda que tienen de su salvación, de la duda que tienen de su fe. Muchas personas verdaderamente no saben si son salvos, viven un día con un pie en la vida y otro día con un pie en la muerte. Un día están cerca de Dios y otros días están lejos de Él. Pues yo quiero que tú sepas hoy, que lo escuches bien claro. Dios quiere que tengamos certeza de nuestra salvación. Dios no quiere que tú tengas ninguna duda de que si tú has creído en Cristo, has confesado al Señor y estás caminando como el Señor dice que tú camines. Él no quiere que tengas duda de que tú eres salvo. Y de hecho, interesante para mí el capítulo, para muchos, uno de los capítulos más importantes en la Biblia. Si existiese un solo capítulo, lo he dicho anteriormente, si estuviese yo en una isla con un solo capítulo de la Biblia, el capítulo que yo quiero tener en mi mano es Romanos capítulo 8. Y es interesante en ese capítulo donde Pablo comienza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo termina ese capítulo haciendo unas preguntas bien importantes, como en 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una pregunta que nos tenemos que verdaderamente hacer y considerar. Pablo entonces viene y pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Después viene y pregunta: ¿quién es el que él condenará? Cristo es el que murió. Y después viene y dice: ¿qué te puede separar del amor de Dios? Y tú sabes la contestación de eso. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Por lo tanto, nuestro Señor, cuando te dio su palabra, te dio aquí la evidencia, el testimonio
de que en Él tú estás seguro y Él quiere que tú sepas que en Él estás seguro. Hemos estado mirando Juan capítulo 3, ¿verdad? Y en Juan 3 hemos visto las implicaciones de ser nacido de Dios. Y hoy vamos a la cuarta implicación. Y la cuarta implicación en Juan capítulo 3 es que el nacido de Dios, aquel que ha sido redimido, puede tener seguridad de su salvación. El que es salvo puede saber que es salvo. Y la palabra de Dios quiere que tú lo sepas. Interesantemente, y quiero que entonces tengas esto claro, mucho de tu seguridad, de tu salvación también depende de ti. También depende de ti. Hay mucho que tú haces, hay mucho que tú vives, de lo cual emana la seguridad de tu salvación. Mira lo que dice el verso 19 al principio. ¿Qué dice? Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Ahora tú te tienes que preguntar cada vez que tú ves una transición así, y en esto conocemos, ¿y qué es esto? ¿Verdad? Y ahí tienes que mirar atrás. Porque ¿qué ha estado hablando aquí Juan en el verso 18? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan ha estado hablando del amor. Por lo tanto, Juan está enseñando aquí que la práctica del amor, en la forma en que tú amas, en la medida que tú amas, tiene un beneficio bien impactante en ti como amante. Y ese beneficio que tiene es que el que ama puede alcanzar seguridad de su salvación. El que ama puede estar seguro de su salvación. Ahora, lo que nos vamos a contestar hoy es una pregunta bien importante con estos versos. ¿Cómo impacta el amor la seguridad de mi salvación? ¿Cómo afecta la forma en que yo amo que yo tenga seguridad de mi salvación? ¿Qué me dice a mí que en la forma en que yo amo y en mi amar, yo puedo tener seguridad de salvación? Y lo primero que quiero que veas es que el amar da al nacido de Dios seguridad de que está en la verdad. Cuando tú amas, entonces tú puedes tener seguridad de que estás en la verdad. Verso 19, que comenzamos a leer. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y sabemos que esto es el amor del verso 18. Y de hecho toda esa sección ha estado hablando del amor anterior a este verso. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En esto nos dice que amando en hecho y en verdad sabemos que somos de la verdad. Tenemos eso claro, ¿verdad? Eso es lo que el verso nos dice. Ahora tú te preguntarás, ¿qué es el ser de la verdad? ¿Qué es el ser de la verdad? El ser de la verdad quiere decir que nosotros somos en el corazón lo que nuestra boca dice. Cuando tú dices que eres cristiano, en tu corazón tú estás viviendo de que tú eres un cristiano. Cuando dice que tú amas, tu corazón está verdaderamente amando. Y en la medida entonces que lo que tú dices va con lo que tú sientes y lo que tú vives, tú estás viviendo en la verdad. Quiere decir que somos auténticos cristianos, que somos nacidos de nuevo, que poseemos vida eterna en Cristo Jesús. Esto nos dice a nosotros que nosotros podemos saber que estamos en la verdad cuando entonces ese conocimiento resulta en un corazón que está asegurado, que está tranquilo, que está en paz. En la medida que tú sabes, porque esto es una pregunta que solamente tú la puedes contestar, si tú estás viviendo lo que tú estás diciendo que estás viviendo, ¿verdad? Y en la medida que tú sabes que tú estás viviendo lo que estás diciendo, entonces tu corazón va a estar tranquilito, va a estar en mucha paz, va a estar viviendo entonces descansando en el Señor. Ahora hay un sinnúmero de cristianos, como dije ahorita, que dudan de su salvación, ¿verdad? Dudan de su salvación porque muchas veces me siento así, ¿verdad? Tengo este sentir que me pone a mí en duda, ¿verdad? Vienen esos días donde me siento yo como pesado, ¿verdad?
me siento frío, me siento vago, me siento como que mi pecado ha sido tan grande que yo no tengo un Dios suficientemente grande para perdonar ese pecado, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que Juan te dice aquí? Para aquellos que dudan, mira el verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, si tú estás sintiendo todo eso que te hace sentir a ti de una forma que te lleva a la duda, mayor que nuestro corazón es Dios. Mayor que nuestro corazón es Dios. Mayor que tu sentimiento es Dios. Mayor que tu duda es Dios. Mayor que todo lo que tú creas que tú tengas que vivir por lo que sientes es Dios, porque ese es el Dios, como dice ese verso al final, el que sabe todas las cosas. Ese es el Dios que sabe todo, que puede hacer todo, y el Dios que obra absolutamente todo. Por lo tanto, si tus sentimientos a ti te condenan, acuérdate que Dios es más grande y más poderoso que tus sentimientos. Que no se te olvide nunca eso. De hecho, yo escribí esta semana 2 mensajes y medio. Y el primero que escribí, después que lo escribí, pues no, por alguna razón no era, ese no era. Pero en ese primer mensaje que escribí, el primer punto que yo estaba haciendo en ese mensaje era el siguiente: tú puedes tener seguridad descansando en tu conocimiento, no en tus sentimientos. Tú puedes tener seguridad de tu salvación descansando en tu conocimiento y no en tus sentimientos. Y la razón fue porque en esta carta Juan hace exactamente ese punto. Tú puedes descansar en lo que sabes, no en lo que sientes. ¿Qué te dice el verso 19? Y en esto conocemos. Conocemos es un acto de tu mente, de conocimiento, de tu saber, de tu tener certeza, ¿verdad? Mira lo que dice Juan capítulo 5, verso 13, que es el propósito de esta carta entera. ¿Para qué Juan te escribió esta carta? Verso 13 del capítulo 5, en estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tienes vida eterna. No es para que sientas que tienes vida eterna. No es para que tú puedas caminar en las nubes verdaderamente pensando que porque te sientes de esta forma tienes vida eterna. No es para que sepas que tienes vida eterna. Por lo tanto, lo que los versos 19 y 20 aquí enseñan es que habrá momentos en que lo que tu conocimiento y tu corazón te dicen van a estar en conflicto. Van a haber momentos donde tu mente te dice, sí, pero es que la palabra de Dios me dice esto, pero mi corazón está sintiendo algo distinto. ¿Y qué es lo que hace Juan aquí? Juan le da prioridad al conocimiento de la verdad y al sentimiento del creyente. Por eso es que muchas veces cuando la gente me dice a mí, pastor, es que me estoy enfriando, ¿sabes lo que yo digo? A mí no me importa, porque yo no vivo aquí y yo no ministro aquí, y aquí no tenemos al frente de la puerta un termómetro para ver quién está caliente y quién está frío. ¿Sabes qué? Porque el vivir la vida en la fe no tiene nada que ver con tu ser o caliente o frío. Digo, lo que tienes que tener cuidado es que no seas tibio. Y no vamos a hablar de Apocalipsis ahora, ¿verdad? ¿No sabes lo que tiene que ver la fe? El cristianismo es una verdad, no es un sentimiento. Cristo no murió para que tú tengas tu mejor vida ahora, para que tú vivas. De hecho, el cristianismo no tiene nada que ver de cómo tú vas a vivir tu vida. El cristianismo tiene que ver con la verdad de que Cristo murió por ti para redimirte, para salvarte, para comprarte, para sacarte de esclavitud, para que entonces tú puedas ser reconciliado con el Padre y un día en gloria tú puedas postrarte frente al trono de su gracia para adorarle por una eternidad. Amén, amén. De eso se trata el cristianismo. ¿Sabes qué? Me sienta como me sienta, a mí lo que me importa es que yo llegue. Así tenga que ir en la cola del bus, como se dice, ¿verdad? Agarrado de la cola del avión o como sea, pero yo lo único que me importa a mí es el saber que por las promesas y la palabra de Dios un día yo voy a estar cara a cara con el Señor, como dice el libro. Gracias, Señor. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Tú tienes que estar enfocado en lo que tú sabes de Dios. La pregunta es, ¿qué tú sabes de Dios?
¿Sabes tú lo que dice Romanos capítulo 5, verso 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes tú eso? Porque eso es lo que importa. ¿Sabes tú lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Tú sabes eso? Porque eso es lo que Dios te dice. Tú sabes lo que dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros nos hizo pecado para que seamos justicia de Cristo en Él. Tú sabes eso, porque eso es lo que importa. Tú sabes lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es lo que tenemos que conocer. Tú sabes lo que dice aquí Juan, en la primera de Juan, capítulo 3, verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Eso, iglesia, ahí es donde tú te tienes que enfocar. ¿Qué es lo que tú sabes de Dios? ¿Qué es lo que tú puedes llevarte al banco? ¿Verdad? ¿Qué es aquello en lo cual tú puedes descansar porque es cierto? Viene un hombre y le pregunta a D.L. Moody. D.L. Moody fue un predicador del siglo XIX por muchos años y un misionero. Y viene una persona, le dice a D.L. Moody, le dice: pastor, lo que pasa es que yo no siento nada. Yo no siento absolutamente nada. Y D.L. Moody viene y le hace otra pregunta. Le dice: Noé, cuando estaba en el arca bajo el diluvio, cuando estaban esas olas azotando a derecha e izquierda, cuando parecía que nunca iba a cesar de llover, ¿qué fue lo que lo mantuvo seguro? ¿El arca o sus sentimientos? ¿Qué es lo que lo mantenía seguro? El hombre viene y le dice: por supuesto, fue el arca lo que lo mantuvo seguro. Y Moody le dice: correcto. Sus sentimientos no tuvieron nada que ver con su seguridad. Fue el arca el que lo salvó y el que permitió que entonces él se sintiera bien, porque fue salvo y no pereció. Iglesia, Cristo es tu arca. Y no importa la lluvia, la tormenta que esté ocurriendo a tu alrededor, siempre y cuando tú estés dentro de tu arca, tú estás seguro. Y esa seguridad entonces te dará a ti toda la felicidad, gozo, paz, alegría que tú necesitarás para vivir. Enfócate en el arca que es Cristo. Por lo tanto, seguridad viene del saber que Dios obró en tu vida. Seguridad viene del conocimiento de que Dios continúa obrando en nuestras vidas y que entonces nosotros estamos viviendo en su verdad. Ahora, ¿cómo impacta el amor la seguridad de la salvación? El amar da al nacido de Dios seguridad de que sus oraciones son contestadas. Esa es la segunda. Sabes que está en la verdad, pero entonces te da a ti seguridad de que tus oraciones son contestadas. Mira lo que dice el verso 21 al 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, cuando tú amas, tu corazón está tranquilo. Tu corazón tiene paz. Tu corazón no te reprende. Tu corazón no te condena. Y en medio de esa paz es que entonces tu corazón está preparado para orar confiadamente. Es en medio entonces de esa paz de Dios divina que entonces tú puedes venir con un corazón confiado frente a Dios.
Confianza quiere decir que tú tienes entonces valentía, no tienes nada que esconder. Tienes audacia, vienes sin temor, vienes sin miedo. Es interesante, esta palabra es la misma que utiliza el autor de Hebreos cuando dice en Hebreos 4, verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En inglés esta palabra yo creo que se expresa un poquito más claro para mí, dice boldness. Quiere decir que tú vienes al Señor con una confianza que quita de ti todo temor. Todo temor. Te permite llegar a los pies del Señor con una confianza donde tú puedes pedirle al Señor cielo y tierra y todo lo que sea que mueva montañas, porque tienes esa certeza de que el Señor lo haga. Confianza lleva a una oración de verdadera fe, de verdadera fe. Por tanto, si miras el verso 22, cualquiera cosa que pidieres, la recibiremos de Él. Por eso es que entonces cuando tú vienes al Señor sin ningún problema de corazón, porque estás amando como Él te ha dicho que tienes que amar, entonces tú oras con una fe que está sólida, que es genuina, y entonces el Señor, ¿qué hace? Te da a ti las peticiones de tu corazón. Te da entonces aquello que tú estás atesorando, porque tú en el amor y en la obediencia te estás deleitando en el Señor. Ahora, ¿por qué el Señor concede las peticiones? Cuando nosotros verdaderamente amamos y venimos al Señor con confianza y no tenemos entonces un corazón que nos reprende. Bueno, mira la segunda parte del verso 22. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento mayor y principal de la ley de Dios? Es el amor. Es el amor. Por lo tanto, cuando el nacido de Dios ama, tú estás cumpliendo los mandamientos del Señor, tú estás haciendo entonces ahí lo que a Dios le agrada. Entonces tú puedes venir frente al Señor con confianza. Entonces, ¿sabe qué? Tu voluntad y la voluntad de Dios van a ser una. Y el Señor te va a dar a ti lo que tu corazón quiere, lo que tu corazón desea. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor se agrada? Mira el verso 3, y este es su mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Es ahí, tú ves cómo el amor es el centro. Tu fe y el amor. Eso son las dos cosas que tú tienes que tener en mente, que cuando tu fe y el amor están mano a mano, entonces cuando tú vienes en oración frente al Señor, el Señor pues tiene que cumplir sus promesas. El Señor entonces tiene que darte las peticiones de tu corazón. Ahora, yo no puedo comprender este verso totalmente, tengo que confesar eso. Porque yo muchas veces he orado por matrimonios que terminaron en divorcio. Y he orado por personas enfermas que fallecieron, como mi hermano el mes pasado. Y he orado por proyectos que no salieron totalmente como yo esperaba que salieran. Pero yo sí sé que mi oración es contestada conforme a la voluntad de Dios. Aunque sea contestada de una forma no como yo tenía planeado, yo sé que mi oración es contestada conforme a la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, el tiempo de Dios y las prioridades de Dios. Porque tú sabes que Dios te puede decir que sí, y Dios te puede decir que no, y Dios te puede decir sí, pero no todavía, y Dios te puede decir sí, pero no a tu manera. Dios va a decirte y te va a dar las peticiones de tu corazón como las cosas van a ser mejor para ti, no necesariamente como tú quieras que sean. De hecho, muchas veces lo que nosotros le pedimos al Señor es absolutamente ridículo. No son muy buenas para nosotros. No son cosas que verdaderamente nos van a edificar, nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a madurar, nos van a ayudar a nuestras familias a estar más unidas.
Muchas veces pedimos cosas que lo que hacen es que básicamente destruyen nuestra fe. ¿Cuántas veces pedimos por un trabajito, verdad? Y lo primero que hacemos, tenemos el trabajo, dejamos de venir a la iglesia porque trabajamos los domingos, ¿verdad? Increíble. Tú puedes pensar que eso está dentro de la voluntad de Dios. Mas no. Porque el Señor todavía no ha abrogado sus mandamientos. Y el cuarto te dice algo bien claro, ¿verdad? Hay un día para el Señor. Así que lo maravilloso e incomprensible de esto, iglesia, es que Dios nos da acceso a su trono de gracia, donde una vez nuestra voluntad se alinea con la suya, toda oración es contestada a nuestro favor. Y la razón es porque cuando amamos estamos guardando su mandamiento. Cuando amamos, entonces estamos haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Cómo impacta el amor la seguridad de la salvación? Pues el amar da al nacido de Dios seguridad de su unión con Cristo. Verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué es lo que te dice? El que guarda sus mandamientos, y ya sabemos cuál es el mandamiento, ¿verdad que sí? Te lo dio en el verso 23. El que guarda su mandamiento, ¿qué es lo que sucede? Permanece en Dios. No dice que te sientes como si permanecieras en Dios. No te dice que te sientes como si estuvieses en victoria, ¿verdad? Y pudieses declarar y mover cielos y tierras y todo lo que... No, te dice que el que guarda su mandamiento de amar y de creer en Jesús, permanece en Dios. Y Dios en él. Y eso, iglesia, es certeza. Eso es seguridad. Eso es confianza. Eso es garantía. Por lo tanto, quieres tener seguridad de tu salvación. Sencillamente, ama. Cree en Jesús. Vive una vida de fe y ama. Y nuevamente Juan aquí usa la palabra saber, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Porque tú tienes un Espíritu entonces que te va a decir cuando tú eres indiferente, cuando tú verdaderamente no tienes interés en amar. El Espíritu te va a decir entonces cuando tú no estás amando en la medida que debes de amar, en la proporción que debes de amar, con la pasión que debes de amar y al extremo que debes de amar. El Espíritu te lo dejará saber y te lo dirá. Y ese mismo Espíritu es el que también va a fortalecer y te va a reforzar la realidad de que Dios te ama. De que Dios te ama. Unos años atrás en Singapur se dio una islita que queda allá en Asia. Se dio una situación donde muchos de los hijos comenzaron a abandonar a sus padres ancianos. Y esos ancianos ahora con necesidad pues se tornaron y fueron al gobierno. Y un funcionario del gobierno fue citado diciendo: nosotros no podemos legislar el amor. Aquí hay problema porque los hijos han dejado de amar a sus padres, pero nosotros no podemos legislar el amor. Algo que yo quiero que tú tengas bien clara es que en la Biblia el amor es legislado. No es una opción, no es una recomendación, es un mandato de Dios. La palabra de Dios te dice en Deuteronomio capítulo 30, verso 16: porque yo te mando hoy que ames. Así comienza ese verso. Porque yo te mando. Eso me hace pensar cuántas veces yo le he dicho a mis niños, por ejemplo: papi, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Porque yo te mando. Punto. No hay otra razón. Y no te preocupes de nada más. Porque yo te mando. Ahí, final, se acabó. ¿Y sabes qué? El Señor te dice en Deuteronomio 30, 16, absolutamente lo mismo. Dice: porque yo te mando hoy que ames. Y ese ahí es nuestro llamado, esa ahí es nuestra función. Jesucristo, cuando le preguntan: Rabí, maestro, ¿y cuál es el mandamiento mayor? Que lo que el Señor dice: amarás. Él no te dice si quieres, Él no te dice cuando puedas,
Él no te dice bajo tus condiciones, no, Él dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato. Es un mandato. El Señor lo ha comandado. El amor, iglesia, te da tu mayor seguridad de salvación, porque es cuando más amas que más tú te acercas a Dios a través de Cristo. Tu unión con Cristo es la que testifica a través del Espíritu Santo la garantía de tu salvación por el amor que tú tienes. Acuérdate de eso, que no se te olvide. La vida cristiana es una vida bien práctica. Es una vida bien práctica. La fe cristiana es práctica. Y nosotros hemos visto aquí en estos versos en Primera de Juan que el amar tiene consecuencias bien prácticas. El amar dará al que es nacido de Dios seguridad de que está en la verdad, de que su confesión y su convicción son consonas. El amar dará al nacido de Dios seguridad que sus oraciones serán contestadas porque cumplirá el mandamiento del Señor y hará lo que a Dios le agrada. El amar dará al nacido de Dios seguridad de que vive en unión con Cristo, porque nadie puede estar unido a Cristo que no ama. Nadie. Ahora, lo que Juan ha dicho en el capítulo 3 que terminamos hoy es bien importante. Hay implicaciones en tu fe. Implicaciones que dicen que tu vida tiene que ser transformada en semejanza a Jesús. Implicaciones que dicen que tú tienes que vivir una vida que no practica el pecado. Implicaciones que dicen que tú tienes que vivir una vida que ama a su hermano. Y piensa, con esas tres cosas en mente, entonces tú puedes vivir una vida con total seguridad de tu salvación. Cuando tú peleas con tu pecado, es porque el Señor está en ti. Cuando tú amas a tu hermano, es porque el Señor está en ti. Cuando tu vida está siendo transformada, es porque el Señor está en ti. Ahora yo te tengo que advertir. Si tú estás resistiendo el ser cambiado por Cristo, si tú no estás resistiendo el pecado y te estás dando a la práctica del pecado, si tú no estás amando, entonces, yo no te digo que dudes tu salvación, pero yo te digo, entrégate a Jesús. Ríndete a los pies de la cruz. Ven frente al Señor y totalmente dile, Señor, toma mi vida, Señor. Señor, toma mis manos, Señor. Señor, toma mi corazón, mi mente, mi voluntad y todo lo que me define a mí y hazme totalmente tuyo. Porque tú necesitas vivir con la certeza de tu salvación. Tú necesitas vivir sabiendo día tras día de que tú estás seguro en el reino del Señor. No te olvides de esto. Tú tienes un chance. Tus hijos tienen un chance. Solamente hay una vida, solamente hay una oportunidad. No juegues con esta vida, no desperdicies la oportunidad. No vivas en duda tu vida y te sorprendas que las palabras de Mateo capítulo 7 eran para ti. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero Él dirá, apartaos de mí. No, ten seguridad. Ten seguridad cediendo a que el Señor te cambie, no practicando el pecado, amando al Señor y amando a tu prójimo con todo tu corazón. Ahora, yo he utilizado los versos de Juan para hablar de la certeza de la salvación. Y hay muchísimos versos que pude haber usado de la Biblia, pero solamente quiero usar uno más y dejarte con eso. Y fue lo que leyó el hermano Juan. Te voy a dejar con las palabras de Jesús. Que Jesús tenga la última palabra. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Santo Jesús. Bendito Señor en esta noche, o en esta mañana, Señor. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a examinar nuestra vida, mi Dios. Y que si en nuestra vida, mi Dios, hay pecado que tiene que ser lidiado, Señor, que tú nos des la fuerza y la sabiduría para lidiar con él. Que si en nuestra vida estamos peleando, mi Dios, con nuestra transformación a la imagen de Jesús, oh Dios, que tú cambies nuestra voluntad, Señor, y le des sumisión a nuestros corazones. Que si en nuestra vida, mi Dios, hay una espina de rencor o de odio, mi Dios, o de desprecio, que no nos deja amar, oh Dios, que tú las quitas, que tú las remuevas, Señor. Queremos tener certeza, Señor, de nuestra salvación. Y tú, oh Dios, Señor, nos has dado la receta, la fórmula, mi Dios. ¿Cómo podemos saberlo, mi Dios? Es creyendo en Jesús y amando a nuestro prójimo. Ayúdanos hoy, mi Dios, a vivir para tu gloria. Ayúdanos hoy, Señor, a entregarnos a ti. Ayúdanos a hacer lo que te agrada, mi Dios, guardando tus mandamientos, Señor, alejándonos del pecado y abrazando la cruz de Cristo. Glorifícate hoy, Señor. Glorifícate. Glorifica a Jesús por el poder de tu Espíritu. Amén.